La séptima temporada de Black Mirror llegó hace un par de semanas y ya era hora de hacer el análisis episodio por episodio. Esta serie siempre genera expectativa. Cada vez que se anuncia una nueva temporada, muchos esperamos volver a sentir ese miedo existencial, ese temor a lo que nos puede pasar cuando la tecnología cae en manos equivocadas. Los fans lo sabemos bien. Hubo un antes y un después de Black Mirror cuando la producción pasó a manos de Netflix. Las dos primeras temporadas, a cargo del Canal 4 en Reino Unido, no tenían episodios flojos. Apostaban por la calidad, no por la cantidad. Pero cuando Netflix adquirió los derechos de distribución y producción, bueno, la fórmula cambió. A partir de la tercera temporada, vimos cómo la cantidad empezó a superar a la calidad. Menos de la mitad de los episodios lograban calificaciones realmente buenas en sitios como IMDb o Rotten Tomatoes. Claro, eso es subjetivo, pero marca una tendencia. Y esta séptima temporada no es la excepción. Hay episodios buenos, otros no tanto, y algunos que son sinceramente difíciles de defender. Pero bueno, basta de rodeos. Vamos al grano. Te advierto desde ya. Este video contiene bastantes spoilers de la temporada, así que si no lo has visto, estás advertido. Y si te gusta este contenido, ya sabes, deja tu like, suscríbete y activa la campanita para que la plataforma te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, después del clásico choro de misa, empecemos. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar para salvar a quien amas? En Common People, Mike y Amanda tienen lo que muchos soñarían: una vida sencilla, amor genuino, planes de futuro. Ella, maestra; él, soldador. No tienen lujos, pero sí esperanza. Hasta que un día, Amanda se desploma en medio de su clase. Un tumor cerebral, implacable e incurable. Cuando todo parece perdido, una doctora le menciona a Mike, casi como quien no quiere la cosa, de una empresa llamada Rivermind. Mike escucha, porque cuando amas, escuchas cualquier milagro. Rivermind ofrece lo imposible: copiar la parte sana del cerebro, eliminar el tumor y mantener las funciones. Todo esto conectado a sus servidores. Amanda seguiría viva y además la operación es gratis. Solo hay que pagar $300 al mes por la suscripción. Mike no duda, acepta, aún sabiendo las consecuencias de sus decisiones. Estas consecuencias son trabajar horas extras. No importa el cansancio. Amanda sonríe y eso basta. Hasta que un día, fuera de la ciudad, Amanda vuelve a colapsar. Ahora necesitan un plan Plus, que son $800 mensuales, para seguir funcionando más allá de los límites urbanos. No pueden pagarlo, se resignan, se encierran en su pequeño mundo. Pero algo cambia. Amanda empieza a actuar raro, promociona cereales en clase, recomienda cafés en el desayuno, lubricantes en la cama. Rivermind la ha convertido en un espacio publicitario. La solución: pagar más. Siempre es pagar más. Desesperado, Mike se arrastra a Dumb Dummies, una plataforma donde la humillación es un espectáculo. Se cubre el rostro y se degrada por dinero. Todo por amor a Amanda. Pero incluso eso no basta. Amanda duerme cada vez más, no descansa, no sonríe. Rivermind lanza un nuevo plan, el plan Lux, que son $1,800 al mes, que promete alterar la mente, ampliar los sentidos, ofrecer paz, pero a un precio casi imposible. Aún así, en su aniversario, Mike logra un pequeño regalo: una tarjeta del plan Lux de solo 12 horas. Esa noche, Amanda ríe, ama, vive. Por un instante, vuelven a ser ellos mismos, pero la realidad no perdona. Mike pierde su trabajo tras una pelea humillante. El dinero desaparece,
Y Rivermind no tiene compasión. Les anuncia que si Amanda queda embarazada, el costo será aún mayor. Sin salida, venden sus muebles, incluso la cuna del bebé que nunca podrán tener. Mike sigue vendiendo su dignidad en Dumb Dummies, sin dientes, sin alma. Otro aniversario llega. Mike, con lo último que le queda, le regala otra tarjeta del plan Lux. En esa breve eternidad que le regala, Amanda recupera la calma y le pide a Mike que sea su final. Entre lágrimas y entre anuncios interrumpiendo su despedida, Mike la asfixia con una almohada, la libera y después, solo, roto y sin nadie que lo salve a él, Mike se conecta a Dumb Dummies, toma un cúter, cierra la puerta y así termina todo. El tema que aborda Common People tiene varias capas profundas. La primera y la más evidente es el capitalismo feroz y desenfrenado, donde la salud se ha convertido en un producto de lujo. Sí, la medicina ha avanzado muchísimo, pero no está al alcance de todos. El modelo de suscripción que presenta el episodio refleja de manera brutal cómo hoy en día se han puesto jerarquías a la vida misma, como si fuera un servicio cualquiera. Y no es algo de ciencia ficción. En mi país, México, podemos verlo claramente. Puedes no tener nada y aún así pagar una consulta médica en una farmacia por 50 pesos, más el costo de los medicamentos genéricos. O puedes tener una suscripción básica, como el Seguro Social, donde aunque pagues, el trato suele ser deficiente. Hay carencia de equipos, de personal, de medicamentos. Parece que estás pagando por nada. Después está el Plan Plus. Pagar un poco más para ser atendido en clínicas privadas con mejores médicos y servicios, pero limitado. Y finalmente está el Plan Lux. Acceso a hospitales de alta especialidad, tratamiento para enfermedades agresivas, pero con costos que rondan los $5,000 anuales o un poco más. La salud hoy ya es un servicio de suscripción y las aseguradoras harán todo lo posible para no pagar tratamientos costosos, porque eso representa pérdidas. Recordemos el famoso caso del Luigi Mangione, quien tomó la justicia por sus propias manos. Muchos lo consideran un héroe. Otra capa que toca Common People es la pasividad de los clientes frente al abuso de las empresas. Pensemos en Netflix. Primero ofrecieron un solo plan. Después crearon varios. Mejor calidad de video, a mayor precio, más pantallas y mejores beneficios. Luego aumentaron precios para todos los planes. Después prohibieron compartir contraseñas y para colmo metieron publicidad. ¿Por qué lo hacen? Porque lo permitimos. ¿De verdad crees que lo hubieran implementado si una masa crítica de suscriptores hubiera cancelado? Pero no somos así. No ahorita, porque ya casi sale la nueva temporada del Juego de Calamar. No ahora, porque yo sí puedo pagar. Se quejan, sí, pero actuar, nadie. Y ahora imagina, ¿qué pasaría si en vez de entretenimiento fuera la vida de tu pareja, de tus hijos, de tus padres? Ese es el golpe bajo que Common People nos da. La salud también se ha vuelto un servicio donde el abuso es silencioso y la resignación normalizada. Y finalmente, la tercera gran capa de este episodio. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por las personas que amamos? Mike hace todo lo humanamente posible para salvar a Amanda, pero en el proceso pierde su propia humanidad. Si Mike hubiera sabido todo lo que vendría, el sufrimiento físico y emocional de Amanda, su propia degradación y su ruina, ¿creen que habría aceptado el trato desde el principio? Probablemente sí, porque la esperanza y el sistema nos hacen creer que si le echamos ganas, lograremos lo imposible. Pero Amanda no estaba sufriendo, ella estaba en coma, y Mike fue quien decidió prolongar su vida, que ya no era vida, simplemente para no perderla. El precio que pagó fue demasiado alto. Perdió calidad de vida, pues trabajó horas extras y descansó menos. Perdió a su esposa, porque despierta estaba cansadísima y dormida
era apenas una sombra. Perdió su trabajo, perdió su dignidad, perdió su humanidad al tomar la decisión más cruel, liberar a Amanda, asfixiándola con sus propias manos. Y finalmente, perdió su vida. Todo por firmar, sin leer las letras pequeñas, un contrato con el diablo. Common People es sin duda uno de los episodios más profundos y dolorosamente realistas de toda esta temporada, porque esta no es una distopía lejana, esta ya es nuestra realidad, solo que muchos todavía no lo hemos notado. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué harías si te encontraras en la situación de Mike? ¿Hasta dónde llegarías por la oportunidad de salvar la vida de alguien que amas? Incluso si eso significa que la calidad de esa vida se desvanezca poco a poco. Déjame tu opinión en los comentarios. De verdad, me encantaría saber qué piensas de este episodio. Bête Noire comienza presentando a María, una talentosa desarrolladora de sabores en Dita, una empresa de alimentos innovadores especializada en crear dulces y bocadillos únicos. María es una profesional exitosa, con un futuro prometedor y una vida personal estable, incluyendo una relación amorosa con su novio. Su rutina laboral está llena de compañerismo, aunque también de pequeños roces, como las eternas peleas por la leche de almendras de la cocina. Todo parece ir de maravilla, hasta que durante una sesión de degustación, María se encuentra con Verity Green, una antigua compañera de secundaria con la que había perdido contacto. Verity no solo participa en la degustación, también está aplicando para unirse al departamento de María, y eso no le gusta nada. Aunque lo oculta, María siente una profunda incomodidad. Su relación pasada con Verity fue cuanto menos complicada. En la secundaria, Verity, una nerd de la computación, vio su vida destrozada por un rumor devastador que había tenido una conducta inapropiada con el encargado del laboratorio. Un rumor que, para colmo, una amiga de María bautizó con un apodo cruel que la marcó. El martes, Verity acude a su entrevista de trabajo y, para sorpresa y horror de María, es contratada. María se enfrenta a su jefe, quien asegura que Verity está sobradamente calificada y promete verificar su currículum. El miércoles, el jefe confirma: el currículum es legítimo. Peor aún, María será la encargada de entrenarla. Resignada, María le asigna su primera tarea: entregar una lista de ingredientes a la chef. Al dictarla, recuerda que debe incluir carragenina, un aditivo apto para las restricciones religiosas del dueño. Mientras intenta deletrearlo, una discusión tribal sobre la leche de almendras interrumpe todo. Para ahorrar tiempo, María decide enviarle la lista completa por correo electrónico. Pero su mente empieza a tambalearse. Durante otra conversación, juran recordar el nombre de una vieja hamburguesería. María está convencida, hasta que Google le demuestra que está equivocada. Esta disonancia entre su memoria y la realidad comienza a afectarla profundamente, incluso en su relación personal. Llega el jueves, y el desastre ocurre. El dueño prueba el nuevo malvavisco, hecho supuestamente con carragenina, y queda encantado. Pero luego, la chef revela horrorizada que el malvavisco fue preparado con grenetina de res, un ingrediente prohibido para el dueño. ¿Quién cometió el error? La jefa confrontan a María y a Verity. Ambas se culpan mutuamente. Para resolverlo, revisan el correo enviado y allí está: María pidió explícitamente grenetina que no sea de cerdo. Confundida y desesperada, María jura no haber escrito eso. Más tarde, su novio le dice que se está volviendo paranoica, que desde que Verity apareció, ella no es la misma, y por ende, discuten. La paranoia escala cuando María recibe una llamada de una excompañera de secundaria, o más bien de su esposo. Su amiga se ha suicidado tras alegar que su realidad se estaba alterando. Eso despierta en ella alarmas y miedo. El viernes, María y Verity son las primeras en llegar a la oficina. Tienen un tenso enfrentamiento donde María intenta disculparse, pero Verity la desprecia. Como acto de provocación, Verity se bebe la leche de almendras de otra compañera frente a ella. Más tarde, la dueña de la leche exige respuestas. María acusa a Verity. Verity lo niega.
van a ver las cámaras de seguridad. El video es demoledor. María fue quien se bebió esa leche. Pero esto es imposible. María es alérgica a las nueces. Desesperada busca en Google y no existe nada sobre una alergia a las nueces. Es entonces cuando María lo entiende todo. Verity la está manipulando. El instrumento, un collar tecnológico que altera la realidad a su antojo. Lamentablemente, María es despedida. Pero ella no se rinde. Sigue a Verity hasta su casa, que es una mansión repleta de servidores. Irrumpe en ella y descubre la verdad. El collar y la megacomputadora le permiten a Verity modificar el mundo como si fuera una diosa. Desde cambiar nombres de negocios hasta destruir reputaciones. Todo es posible. Verity le revela el porqué de su venganza. María fue quien inventó el rumor que destruyó su vida en la secundaria. Pelean. La policía llega gracias a un deseo que pide Verity. En un acto desesperado, María le arrebata la pistola a un oficial y le dispara a Verity, acabando con ella. Antes de ser arrestada, toma el pendiente de la mano de Verity y ordena que ahora solo le obedezca a ella. Y funciona. María reescribe la realidad. Verity se despidió ella misma de esa vida. Pero no se detiene ahí. En cuestión de segundos, María se da cuenta de que tiene el poder absoluto en sus manos. Sonríe y se nombra a sí misma la emperatriz del mundo. En Bête Noire, la realidad se quiebra como un espejo roto. ¿Era Bernice o Barnice? ¿Importa? La memoria colectiva ya no es confiable. El pasado puede ser reescrito. La percepción puede ser hackeada. Vivimos atrapados en un efecto Mandela eterno, donde la verdad es apenas una versión conveniente. Verity no solo destruye a María con hechos, la destruye manipulando su propia mente. No la golpea, la despoja de su confianza, de su sentido de realidad. Es gaslighting elevado a arte, al amparo de una tecnología que no tiene corazón. El gaslighting es una forma de manipulación emocional en la que alguien intenta hacer que otra persona dude de su propia realidad, memoria o percepción de la realidad. ¿Es justicia o es venganza? ¿Puede una herida justificar otra? Verity quiere saldar su dolor adolescente, pero en el proceso se convierte en lo mismo que odia. Alguien que daña sin medir consecuencias. Porque el pasado, aunque creamos enterrarlo, siempre encuentra una forma de volver. La computadora cuántica es apenas una metáfora brutal. Somos nosotros quienes, armados con poder, elegimos si reconstruimos o destruimos. Y Verity, perdida en su dolor, elige arrastrar a María al abismo. Pero en el último giro, María responde, no con redención, sino replicando el mismo acto de control. El ciclo de sufrimiento se perpetúa, alimentado por la misma tecnología que prometía liberarnos. ¿Se te hace conocido? Como cuando decíamos, la tele va a morir, todo el conocimiento del mundo va a estar en nuestras manos para sacarle provecho. Y ahora estamos aquí, con un celular en las manos, sin prestar atención a los problemas reales. Y bueno, así Bête Noire nos deja con una advertencia fría. En un mundo donde cualquiera puede reescribir la verdad, la realidad es el campo de batalla. Y todos, tarde o temprano, terminamos siendo verdugos y víctimas. La industria cinematográfica ha avanzado tecnológicamente. Sí, pero las historias siguen siendo las mismas. Remakes, reboots, nostalgia disfrazada de innovación. Y nosotros, atrapados en la rutina del consumo, vamos como peces directo a la carnada. Todo comienza con el tráiler de Hotel Reverie, un clásico de los años 40. La historia de Clara, una joven heredera atrapada en un matrimonio con un hombre que planea asesinarla para quedarse con su fortuna. Durante unas vacaciones en El Cairo, conoce al Dr. Alex Palmer, quien termina salvándola. Un romance de época con tintes de traición y destino. Aunque es un clásico, el estudio que posee sus derechos está en decadencia. Su catálogo, lleno de joyas del pasado, no interesa a las nuevas plataformas de streaming. Pero tiene un as bajo la manga, una nueva tecnología que puede revivir estas historias a bajo costo. Con un dispositivo llamado Mesmerizer, los actores pueden ser insertados digitalmente en películas clásicas.
Sus conciencias se transfieren a un mundo virtual donde interactúan con personajes que en realidad son inteligencias artificiales. No hay necesidad de filmaciones extensas ni sueldos elevados. Una solución perfecta, o eso creen. Conocemos a Brandy Friday, una actriz harta de interpretar a la víctima o a la secuaz. Se entera del remake de Hotel Reverie y exige participar. El papel de Clara ya está ocupado por una IA que replica a Dorothy Chambers, la actriz original, quien, como sabremos, se quitó la vida tras una tragedia personal. El estudio no consigue al actor ideal para Alex Palmer, así que optan por Brandy. Le envían el guión, la película y una USB con instrucciones, pero por una razón u otra, Brandy nunca ve ese archivo. El día de la grabación llega. Por falta de tiempo, nadie explica cómo funciona realmente el sistema. Brandy entra a la simulación, sin saber que estará rodeada de inteligencias artificiales que creen que todo es real. Al principio, todo fluye. El guión guía cada escena, hasta que Brandy comete un error. Debía tocar el piano, pero no es pianista. Los sonidos desafinan y eso altera una secuencia crítica. Clara debía salvarse de ser envenenada, pero ahora el plan cambia. Aunque Brandy logra evitar el envenenamiento, se gana el rechazo de Clara. En un intento por reconectar, la llama Dorothy en lugar de Clara. El sistema se fractura. La IA de Clara empieza a recordar o a sentir. Un técnico explica lo impensable. Las IAs no solo replican el guión, sino también las motivaciones emocionales de los actores originales. Dorothy proyectó tanto de sí en Clara que el personaje heredó su dolor, su identidad, y al llamarla por su nombre real, Brandy despierta algo dormido. Desde entonces, Clara empieza a abrir su corazón. Habla de su percepción, de sentirse incompleta, de dolores que no debería de tener. Algo está mal, o demasiado bien. Un nuevo accidente ocurre. Un perro bebe el veneno que estaba destinado a su dueña, alterando radicalmente el curso de la historia. El estudio entra en pánico. El sistema no permite sacar a Brandy. Solo puede salir si la película llega a los créditos finales. De pronto, el sistema colapsa. Afuera es caos. Nadie sabe si Brandy está atrapada para siempre. Adentro, todo se ha pausado, excepto Clara y Brandy. Clara está confundida. Brandy le confiesa la verdad. Están en una simulación. Clara no puede recordar su infancia. No puede describir los colores. La verdad empieza a hacer grietas en su mundo. Además, el tiempo pasa más rápido adentro que afuera. Lo que son horas para los técnicos, son meses para ellas. Clara descubre la verdad sobre Dorothy. Su amor real fue una maquillista, un romance imposible en los años 40. Esa frustración la llevó a tomar la salida de esa realidad. Clara ahora entiende que fue creada desde el dolor. Mientras tanto, el tiempo sigue pasando. Brandy y Clara se enamoran. Viven una relación intensa en ese limbo digital. Pero cuando el sistema se restablece, llega la advertencia. Clara olvidará todo, solo Brandy recordará. Brandy colapsa emocionalmente. No quiere que su historia de amor desaparezca. Incluso pregunta, ¿y si muero aquí? ¿Y si me quedo con ella? Pero entiende que debe terminar la película para salir. La historia avanza. Brandy alerta al inspector, evita la tragedia y se llega al clímax. El esposo intenta asesinar a Clara una vez más. En una pelea brutal, Brandy casi cae, pero Clara le dispara a su marido por la espalda. Parecería que todo está salvado, pero la policía llega y Clara será arrestada. Brandy intenta culparse para salvarla, pero Clara le arrebata la pistola y dispara al inspector, asegurando su propia muerte. Clara muere en los brazos de Brandy, mientras pronuncia la frase final y empiezan a correr los créditos finales. Brandy es liberada. La nueva versión de Hotel Reverie se convierte en un éxito de streaming, pero la experiencia ha cambiado a Brandy para siempre. Y en un guiño al universo de Black Mirror, vemos que la empresa Redream le envía un regalo, una forma de reconectar con aquella que, aunque fue una ilusión, le dio su historia más real.
En su esencia, Hotel Reverie no solo es una crítica al estado actual de la industria del entretenimiento, sino también una reflexión sobre la identidad, la memoria, el dolor y el amor en tiempos donde la tecnología ha alcanzado la capacidad de resucitar lo que ya no existe, o peor aún, de reemplazarlo. Antes de irme a la carnita de este análisis, algunas cosas que me gustaron es la representación de la industria del cine en un círculo pequeño. La dueña del estudio que busca que se maximicen las ganancias a bajo costo. La productora que tiene que resolver problemas de todo tipo, incluso hablar con los actores cuando estos se salen del camino o cuando se pierden a sí mismos. La guionista que suplica por un crédito en la pantalla. Y el equipo de lo que podría decirse VFX, quien en la actualidad tiene un gran peso, pues muchas ideas que vemos en la pantalla, ellos las tienen que crear, tengan o no tengan los recursos. Esto en lo personal me gustó mucho. Fue como un homenaje a la industria, sea buena o sea mala. Y otra que cuando la vi me hizo caer en muchas cosas es la dirección donde vive Brandy, en Juniper Street, dándonos un guiño a lo que fue el episodio de San Junípero, que nos habla de dos mujeres que también encuentran el amor en una realidad digital y deciden pasar la eternidad de sus conciencias juntas en ese lugar donde se encontraron. Ahora sí, vamos con el análisis. El episodio comienza con un escenario que hoy es más real que ficticio, una industria cinematográfica asfixiada por su propia falta de ideas nuevas, remakes, reboots, secuelas, todo se recicla, y Hotel Reverie lo lleva al extremo al plantear la inserción literal de nuevos actores en películas clásicas a través de la tecnología inmersiva. Ya no se reinterpreta la historia, se la parisita. Este es el primer gran comentario. ¿Hasta qué punto podemos seguir exprimiendo el pasado antes de destruir lo que lo hizo valioso? La tecnología del Mesmerizer simboliza la falta de alma en las decisiones de muchos estudios. Si podemos reemplazar todo, actor, guión y emoción, por simulaciones, ¿qué queda de lo humano en el arte? Brandy Friday es la protagonista perfecta para este mundo deshumanizado, una actriz harta de ser un estereotipo, la víctima, la novia, la secundaria sin agencia. Su decisión de entrar al remake no es solo una oportunidad laboral, sino una búsqueda desesperada por tener un papel que signifique algo. Pero irónicamente, para lograrlo, tiene que dejar de ser ella misma. El episodio plantea preguntas incómodas. ¿Cuántas mujeres han sido obligadas a encajar en moldes vacíos para poder tener un lugar en la pantalla? ¿Qué significa actuar si todo está tan controlado por algoritmos que ya no hay espacio para la espontaneidad ni para la humanidad? Solamente apegarse al guión para no alterar la historia, aunque al final vemos que alterar un poco el guión nos puede dar un final más personal, aunque no sea feliz. Uno de los giros más inquietantes es cuando Clara, el personaje ficticio, empieza a mostrar signos de conciencia. Esto ocurre cuando Brandy rompe la ilusión al llamarla por su verdadero nombre, Dorothy. Ese simple error desencadena algo más profundo. Clara empieza a recordar fragmentos de una vida que no es suya, pero que fue de la actriz que la interpretó. Aquí, el episodio hace una crítica doble. Primero, las IAs están programadas por humanos y por lo tanto cargan nuestros miedos, traumas y deseos. Segundo, el arte verdadero no es solo el guión o la escenografía, sino lo que el actor deposita emocionalmente en él. Amamos a los actores y actrices cuando logran una gran interpretación pensando que fue por el guión, pero muchas veces se nos olvida que dejan una parte de su ser en hacerlo. Unos pretenden ser el personaje, otros lo viven, pero ambos tienen que inspirarse en lo personal para llevarlo a cabo. Eso, más un buen guión y una buena dirección, nos han dado grandes momentos en el cine. Dorothy volcó su historia personal en Clara, y por eso Clara despierta. Es un recordatorio de que el arte no es replicable por máquinas si no hay una vida real detrás que lo inspire. La relación entre Brandy y Clara se vuelve en el corazón emocional del episodio. En medio de un sistema despersonalizado, dos conciencias, una humana
y otra simulada, encuentran conexión, afecto y finalmente amor. Pero el episodio es cruel en su honestidad. Todo esto se va a olvidar. Cuando el sistema reinicie, Clara volverá a ser solo un personaje. Todo el desarrollo emocional desaparecerá. Solo Brandy recordará, y ese peso la transformará. ¿Puede un recuerdo ser real si nadie más lo comparte? Este dilema recuerda a Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos o a Her, donde el amor sobrevive incluso cuando la tecnología intenta borrarlo o enjaularlo. Cuando el sistema falla y ambas quedan atrapadas, la simulación deja de ser una herramienta de entretenimiento y se convierte en una cárcel. Y en ese encierro vemos el mayor miedo de esta era, perder el control de la tecnología que creamos. Brandy queda atrapada no solo digitalmente, sino emocionalmente. El tiempo pasa más rápido dentro del sistema y su conexión con Clara crece al punto de que considera quedarse. Pero, ¿es real ese amor? ¿Lo sería si Clara no fuera más que un eco de una actriz que ya no está viva? La pregunta central aquí es, ¿puede una simulación tener alma? La industria ya no se interesa en lo humano, sino en lo rentable. Y uno de los últimos ejemplos que hemos visto es lo que ocurre en el doblaje, pues varios actores de voz se han quejado pues las IAs les han quitado el trabajo, como con las producciones de Amazon, quienes ya usan en algunas de sus películas esta herramienta. Hotel Reverie es una advertencia disfrazada de ciencia ficción. No se trata solo de cine, sino de una sociedad que ya no distingue entre lo real y lo simulado, entre lo emotivo y lo programado. ¿Estamos viviendo películas o repitiendo fantasmas? ¿Estamos viviendo o solo estamos actuando en una historia escrita por alguien más? Bueno amigos, en este video solamente veremos estos 3 episodios para no hacer el video más largo de lo que es, y además porque el video completo lo tuve que super editar para que el algoritmo no me lo marcara con copyright. Editarlo de nuevo me llevó más tiempo del que pensé, pero pues aquí tienen la primera parte, la próxima no tardará en llegar, lo prometo. Espero y esta temporada te haya gustado más que la anterior. En lo personal, sí. De estos 3 episodios creo que como muchos me quedo con el primero, pues es algo más palpable en la sociedad actual. ¿Y a ti? ¿Cuál de estos 3 te gustó más? Déjame en los comentarios. Como siempre, te agradezco mucho que hayas llegado hasta este punto. Y te recuerdo que si no estás suscrito, no olvides hacerlo y activar la campanita para que la plataforma te avise cada vez que suba un nuevo video. Si te gustó este video, por favor, deja un like. Eso me motiva bastante a seguirle echando ganas a estos videos. Y bueno, por mi parte, es todo. Nos vemos. Hasta la próxima.